Hola, muy buenas noches, pastores. Tengan ustedes, les damos la bienvenida a esta plataforma de cosecha. Hoy tenemos, como todos los viernes, diálogo teológico y vamos a orar para dar inicio a esta reunión, bendiciendo el cuerpo de Cristo. Y le voy a pedir al pastor Heredia Pardo que nos dé una palabra de bienvenida para esta noche. Adelante, Amados pastor. consiervos de las redes sociales y esta plataforma de cosecha internacional intercontinental, tengan muy buenas noches y doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda para compartir este tiempo de la bendita palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tú nos brindas de reunirnos en esta noche, Señor. Y bajo tu gracia y tu inmensa misericordia, te pedimos, oh Dios, que tú nos guíes, que tú nos encamines, que tú nos dirijas, que tu inmensa gracia, oh Dios, tu Espíritu Santo, Dios, nos traiga la iluminación, la revelación, Señor, que quieres que aprendamos en esta noche. Te doy las gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Esta noche tenemos diálogo teológico y hoy lo vamos a tener en voz de nuestro pastor Heredia Pardo, cuatro veces, cuatro veces bestseller. Eh, Así que, Pastor Heredia, el tiempo es suyo. Que el Señor me lo bendiga y me lo use poderosamente en esta noche. Gracias, gracias, varón de Dios, Alberto Morales, por tu presentación y gracias por tener esa motivación de ayudarnos en cada reunión que tenemos y esa disponibilidad que tenés para estar junto con nosotros. Estábamos viendo la semana pasada sobre nuestras creencias y la convicción, ¿no? Siguiendo la línea que estaba presentando el pastor Adrián Espinosa, el cual se disculpó en esta noche no poder estar. Pero estamos para fortalecernos en unidad y colaborar mutuamente en el ministerio. Y, y nuestras creencias no se van formando a través de los diálogos y afirmaciones que nos van dando de que vamos creciendo y vamos teniendo nuestras filosofías por los cuales formamos nuestros argumentos, por los cuales creemos, ¿no? Creemos y nos desarrollamos en la vida conforme a las creencias que tenemos. Vivimos en nuestros contextos y circunstancias y vamos reaccionando no por lo que recibimos, sino por lo que traemos por dentro. Nuestras creencias, que son nuestras maneras de pensar, nuestras creencias que han criado, que hemos creído y se han criado dentro de nosotros. Y ahí vamos germinando como promesas y convicciones interiores, hay veces ilusionarias y hay veces reales y hay veces transitorias, pero a la luz de las sagradas escrituras. En el libro de Hebreos, el cual vamos a tomar como perfil para desarrollar este bendito tema sobre nuestras convicciones. El apóstol decía, yo sé en quién he creído. Saber, ¿no? La fe es saber en lo que uno ha creído, saber lo que uno profesa y estar dispuesto, ¿no? A morir por las convicciones, a morir por lo que uno cree. Muchas veces en este clima, ¿no? De esta generación de cristal, esta generación sensual,
esta generación muy sensible, ¿no? Que la gente muchas veces no vive por convicciones, sino por conveniencia. Y cambia muy rápidamente, ¿no? Se ofende muy rápidamente, ¿no? Y no están dispuestos muchas veces a morir por lo que creen. Porque muchas veces lo que en sí viene a ver su fe ya no es fe, sino son solamente algo sugestivo, ¿no? Algo que no es convicción, que no hay esencia en el corazón, en el interior. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice las Escrituras, es, es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en este verbo que dice es, o sea, la fe no es algo futurista, sino la fe es algo que es presente. Es una sustancia espiritual que es el ahora, el momento y el presente. Y la fe y la certeza de lo que se espera. Y la seguridad y la convicción de lo que uno no ve. O sea, estar persuadido y estar seguro de lo que no vemos, de lo que no hemos visto, es verdad. De lo que aún no ha sucedido, es verdad. De lo que aún no ha acontecido, es verdad. Y es tener la expectativa, porque habla también de esperanza, ¿no? Es la expectativa, ¿no? De algo que viene de camino, que viene a tener una realización de camino, ¿no? Y esta convicción nos va a dar personajes que va a ir desarrollando el autor, que nosotros podamos tomar como referencia para ver si tenemos convicción, convicción de lo que creemos, convicción de lo que creemos. Una vez un hombre fue al hospital y le diagnosticaron que tenía cáncer y se fue a buscar a un evangelista para que orara por él. Entonces el evangelista le dice, dime tú, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que te ha dicho el médico o lo que dice las escrituras? ¿Cuál es la verdad? Entonces dice, bueno, lo que me ha dicho el médico es la verdad con lo que yo tengo. Entonces la mujer le dio una cachetada. Le dio una cachetada y le dice, todo lo que el hombre habla es mentira. Solamente lo que Dios dice es la verdadera verdad. Solamente lo que Dios dice es la verdad. Solamente lo que Dios dice. Y la escritura dice, no sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Y solamente es la verdad. Entonces ella le mira a los ojos cara a cara y con una voz de autoridad le dice, ¿sí? La escritura dice y Dios dice que por las llagas de Cristo hace 2000 años tú estás sano. Te vuelvo a preguntarle y dice así, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que Dios dice o lo que el médico dice? Y entonces él le dice lo que Dios dice. Porque es una convicción, ¿no?
es una convicción. Y a relatar estas convicciones, dice la Escritura, ¿no? Y por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando habla de este testimonio, no habla que lo que nosotros tenemos como lo que tenemos la idea del testimonio, ¿no? Donde tú cuentas tus experiencias, sino que el testimonio es que da Dios. Dios avala, Dios como que respalda, es el Dios que da el testimonio. El Dios el que da el testimonio de aquellos que honraron su palabra en obediencia a la fe de Dios. Es lo que honraron su palabra en obediencia a la fe de Dios. Porque la fe es, dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe, dice, debemos entender esto, que fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que se fue hecho de lo que no se veía. Cuando uno ve, ¿no? Y estos documentales de National Geographic, y tú comienzas a ver todos esos panoramas que te muestran, ¿no? Los documentales de la creación, los documentales de los paisajes, los documentales de los animales. Entonces tú comienzas, o yo comienzo a pensar, ¿no? Todo eso es lo que Dios ha creado. Pero de todo lo que Dios ha creado, lo ha creado porque lo que nosotros lo vemos ahora. Pero todo fue hecho de lo que antes no se veía. Es decir, que existía ya en un ambiente invisible. Pero fue algo que se mostró en la realidad por la palabra. Por la palabra. Pero esa palabra, debemos entender esto, que esa palabra era fe. Que esa palabra, debemos entender esto, que esa palabra que venía de Dios era la fe de Dios. Entonces, Dios y su palabra son uno. Dios y su palabra viven en unidad consigo mismo, ¿no? Consigo, en la Biblia dice, ¿no? En San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, era Dios. Dios y su palabra son unos en sí mismos. Y esa palabra trajo a existencia todo el universo, todo lo que vemos, todo lo que se ve. Y Dios mismo sustenta su creación. Dios mismo sustenta su creación. Cuando estos científicos modernos y, y ayúdame por acá, por favor. Epe, ven, por favor. Alcánzame eso. Les quiero mostrar algo, ¿no? Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Quiero mostrarles algo, ¿no? Este es el globo terráqueo, ¿no? El globo terráqueo, ¿no? Esto es lo que Dios creyó por medio de su palabra, el universo, ¿no? O sea, dice Hebreos, capítulo 1, que sustenta su creación con la palabra de su poder.
Cuando ahora la Agenda 2030 plantea ¿cómo se llama, no? La protección del medio ambiente para la conservación, ¿no? de la salud y va proyectándose, ¿no? Que a través de los gases y la contaminación global, la Tierra se va a ir minimizando su productividad. Dios dice que por su palabra sustenta su creación. O sea, los cambios atmosféricos no van a cambiar lo que Dios dice. Lo que Dios dice en el sustentamiento de Dios de su creación. Dios no va a mentir. Dios no va a mentir. Dios no va a mentir. De igual manera, sigue subrayando el autor. Sigue desarrollando el autor el testimonio de Dios hacia estos hombres. Y relata acá el primer hombre escrito por el autor de Hebreos, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio que era justo. O sea, Dios da testimonio de Abel, que Abel era justo. O sea, que Abel era justo. Y ahí estaba revelándose la gracia de Dios. Gracia de Dios. Porque la justificación es por gracia. Y Dios está declarando que Abel está siendo justificado por Dios. Porque dice, Dios dice, da testimonio de sus ofrendas. O sea, Dios da testimonio de sus ofrendas que un muerto habla por ellas. Ahora, si nosotros hacemos una exégesis de la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 10, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Abel tuvo que haber escuchado, Abel tuvo que haber escuchado cómo era la ofrenda que agradaba a Dios, para que él pueda actuar en fe, conforme a lo que Dios le agradaba. Y la otra persona que le puede haber, la persona que le haya transmitido eso, era Adán. Y Adán, cuando él es arrojado del huerto del Edén, Dios hace un sacrificio, Dios hace el sacrificio de matar un animal para cubrir con pieles la desnudez de Adán. Y entonces, y esas pieles estaban con sangre. Porque en el antiguo pacto era el sacrificio de animales para cubrir el pecado del pueblo de Israel cuando hacían los sacrificios anualmente los sacerdotes. Entonces Abel tiene el testimonio de lo que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada ver él la sangre de un cordero primogénito. Y como Abel era el pastor de ovejas, él puede optar por sacrificar
en obediencia a la palabra de Dios, bajo esa convicción, porque la fe es la convicción, la seguridad. Entonces Dios se agradó de sus ofrendas, porque él estaba ofrendando conforme la voluntad de Dios. Entonces Dios dio testimonio que la ofrenda de Abel era agradable hacia él. Era agradable hacia él. Gloria a Dios. Convicción, seguridad. Seguridad. Que aún muerto habla por ella. Ahora, habla de otro hombre acá. Por la fe no. Fue traspuesto sin haber hablado, sin haber muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de Dios de haber agradado a Dios. O sea, mire cómo es que Dios está dando testimonio, está hablando, Dios mismo está dando testimonio, o sea, Dios le está agradando cuando las personas caminan en esa convicción de fe. O sea, Dios es el que da testimonio. O sea, pongamos un poco a pensar, ¿no? A pensar, ¿no? O sea que el reconocimiento viene de Dios. O sea, el mejor reconocimiento, aunque no tengas ni un reconocimiento aquí en esta tierra, ninguna aceptación en esta tierra, pero que Dios te reconozca de que tu caminar, tu accionar es agradable a Él. Y Dios da el testimonio de tal hecho, de tal realidad. Ahora, Dios da testimonio de Enoc, que su caminar le fue agradable a él. Dios está dando testimonio nuevamente de otra persona, ¿no? Primero da testimonio de Abel y después da testimonio de Enoc. De Enoc. Que Enoc también caminó agradando a Dios. De tal manera que no conoció muerte, sino que fue arrebatado, así como Elías. Carro de fuego fue elevado Elías. Fue traspuesto, no fue, o sea, no fue muerto, sepultado, sino fue arrebatado. O sea, su cuerpo se transformó. Su cuerpo se transformó. La fe de Dios transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas. La fe de Dios transforma nuestra vida, cambia nuestra realidad, cambia nuestra visión por la vida, cambia nuestra manera de pensar. Hay una transformación. Nos traspasa la palabra, nos traspasa el poder de esa fe que hace los cambios pertinentes porque es Dios dando ese testimonio en la vida personal de la gente, las personas que marchan en la fe. Primero habla de un excelente sacrificio con Abel, por fe. Y de Enoch habla que su vida fue agradable a Dios. Fue agradable a Dios, que Dios mismo lo traspuso.
que Dios mismo lo transformó, que Dios mismo, habla de Caín, habla, perdón, de Abel y de Enoc. Ahora, en el versículo 6 subraya el escritor lo siguiente, y da un realce de esta convicción, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe de Dios en uno. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. A Dios se le place la fe. A Dios se le agrada. A Dios se le agrada cuando vivimos bajo una convicción. Cuando vivimos por convicción y no por conveniencia. Cuando vivimos por convicción y no por conveniencia. Y muchas veces, en estos tiempos donde la vida es muy relativa, las personas dejan de creer en lo absoluto, en Dios, y más se mueven bajo conveniencias económicas, bajo conveniencias sociales, bajo conveniencias de grupos, bajo conveniencias emocionales. Pero el apóstol decía, no, yo sí en quién he creído. He guardado la fe. He guardado la fe. He guardado la fe. ¿Por qué es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay? Porque Dios da testimonio a aquellos que le creen. Y Dios da testimonio a aquellos que le creen a Dios. Una cosa es conocer, tener información de Dios. Como todo el mundo tiene una información de Dios y cree que hay un Dios de alguna manera filosófica, de alguna manera religiosa, de alguna manera tradicional. Pero cuando Dios dice que le creamos a Él, es que está diciendo que nosotros debemos vivir como vivió Abel, dando un excelente sacrificio en fe, viviendo como vivió Enoc, viviendo agradando a Dios, viviendo como dice Dios, que si queremos vivir agradándole a Él, tenemos que vivir una vida de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es certeza, es certeza, es seguridad, es sustancia, es fe, es sustancia, saber, tener la convicción interior en quien uno ha creído y seguir creyendo a pesar de las cosas tal vez que no sucedan. Y es interesante cuando este escritor, gloria a Dios, dice así, este escritor dice así, hablando de la fe, dice que cuando Dios le dijo a Noé que iba a inundar la tierra con agua, dice que Noé advirtió, aunque las cosas no se habían visto, no había sucedido, nunca había llovido de tal manera, de esa manera. Nunca había llovido, nunca había habido tal inundación en la tierra. Nunca había sucedido eso. Nunca se había visto tal acontecimiento. Nunca, nunca, nunca.
Pero fue advertido que Dios iba a destruir la tierra con lluvia torrencial. Y él creyó. Él creyó. Y Dios le dio las medidas para construir el arca de salvación para él y todo aquel que quería ser salvo. Todo aquel. ¿Usted se imagina hacer algo y proclamar algo que no se ve y nunca se ha visto? Y trabajar por algo que nunca se ha visto y nunca se ha visto y nunca se ha visto. Pero advertir usted que va a suceder algo que nunca ha sucedido, gloria a Dios. Comienza a hacer cosas que nunca se han hecho. Y comienza a actuar como nunca alguien ha actuado. Para todo el que haya en ese momento, es una locura. Es una locura, es contraproducente. Es una locura. Porque él está haciendo algo que nadie ha hecho. Y está anunciando algo que nunca se ha visto. Entonces, para todo su contexto de ciudadanos, Noé estaba loco. Noé estaba loco. Y esa es la fe. La fe es una locura. Porque hay que creer lo que no se ve. Hay que creer lo que no se ve. Hay que creer lo que no se ve. Gloria a Dios. Y Noé era un hombre que no estaba viendo. Ahora, es muy fácil ahora. Cuando tú ves, cuando tú tocas, cuando tú palpas, cuando tú ves, cuando tú oyes, cuando tú palpas. ¿Por qué? Porque ahí uno está dependiendo de sus sentidos, de sus sentidos. Noé no veía nada. No veía nada Noé. Su esposa menos veía. Sus hijos tampoco veían esto. Y él anunciaba que venía un diluvio. Y su anuncio nadie creía. Porque nunca había sucedido. Y nunca se había visto. Nunca se había visto. ¿Usted se imagina ponerse en los zapatos de Noé? Y solamente tener la palabra, ¿no? De Dios. Un Dios invisible que se le aparece y le advierte, ¿no? Voy a derramar por 41 días un diluvio. Y solamente construye el arca en estas medidas. Y mientras él construía el arca, los otros que no creían se estaban condenando. Los otros que no creían se estaban condenando. Los otros que no creían se estaban condenando. Y Noé se estaba justificando. Y Noé se estaba justificando delante de Dios. Y por la justificación de su fe, fue salvo. Por la justificación de su fe, alcanzó salvación él y su casa. Porque fue declarado justo por su fe. Y es una pincelada de nuestra fe ahora en este tiempo. Por la justificación somos salvos y tenemos paz para con Dios. Y por la proclamación de la justicia de Dios, de Noé, a través de la construcción del arca, y la gente que no creyó fue condenada, y la gente que acompañó a Noé, él, su esposa, sus hijos y sus nueras, y todos los animales,
que acompañaron a Noé fueron salvos. Fueron salvos. La fe es convicción. La fe es seguridad. La fe es certeza. Es creer lo que tú no ves. Verás si le crees a Dios por eso. Por una palabra. Por una palabra. Decía en la India, lo leí en un libro, donde unos cristianos iban a cruzar un río. Decían así, Señor, así como Pedro caminó sobre las aguas y cruzó y caminó sobre el mar, así nosotros creemos que vamos a cruzar este río. Y creemos que vamos a cruzar este río. Y no cruzaron el río, sino que se murieron ahogados. Dios hablaba. A Pedro cayó, creyó y caminó. Y Dios nunca habló a estos cristianos y murieron, porque la fe es por el oír. Es Dios hablando y a través que Dios hable imparte la fe para creer y imparte la palabra para que la palabra obre, porque Jesús es el autor, dice Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. La fe empieza por Dios y termina con Él, porque es la fe de Dios, porque es su palabra. Dios y su palabra son uno. Y el apóstol Pablo dice, ¿no? Por fe andamos y no por vista. Y no por vista. Andamos por la palabra de Dios y no por nuestros sentidos naturales, ni tampoco por nuestras emociones cambiantes, sino por lo que Dios dice que es algo plenamente convencidos, plenamente convencidos, plenamente convencidos, plenamente convencidos. En esta sociedad que vivimos muy frágil, ¿cómo se llama? La generación de vidrio, donde todos se ofenden rápidamente y cambian. Dios quiera que tengamos un remanente, ¿no? De fe, de gente que esté dispuesto a dar su vida. En el año 80, en mi país, Perú, había un conflicto armado de guerrillas. El terrorismo había inundado nuestras tierras, sobre todo la parte de la sierra y la selva. Y en ese tiempo yo vivía en la selva. Y me secuestraron a mí, los terrucos. Y yo estaba con otro hermano. Y me dijeron a nosotros que ellos estaban dispuestos a morir hasta por una piedra. Pero ellos se sorprendían de nosotros los evangélicos. Porque ellos cuando entraban a una iglesia, hacían esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quieren morir por su Dios? Y dice él, comentaba así, a veces solamente pasa el pastor y ese hombre que ustedes llaman diácono, 2 personas. Las demás se quedan sentadas porque no están dispuestos a morir. Él decía esto, ¿no? La gente que está sentada debe morir, debe ser asesinada, porque no están dispuestos a morir por lo que creen. No vale la pena que vivan porque no están dispuestos a morir por lo que creen. Y Jesús dijo, ¿no? El que pierda su vida por mí la hallará.
Jesús dijo, el que pierda su vida por mí me la hallará. La fe es perderlo todo por Cristo y entregarlo todo por Cristo. La fe no se basa en conveniencias, sino en convicciones espirituales. En la cruz del Calvario, en el Gólgota, porque ahí se inicia la fe, en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Dios nos ayude en estos tiempos, amados, porque la pregunta que hace que el Señor cuando enseña sobre la parábola de la viuda y el juez injusto, dice así: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Que Dios nos guarde y nos encuentre en fe, en fe. Que Él pueda hallar fe en gente que puede decir, creyendo, ¿no? Hasta el final. Que esta carrera, como decía el apóstol Pablo, ¿no? He guardado la fe. He corrido la carrera, he guardado la fe y solamente espera la corona de vida. Convicción. Convicción hasta la muerte. Como pasa a nuestros hermanos ahí en los países del Oriente, ¿no? Gente que está dispuesta a morir por la causa de la palabra del Señor, por su fe en Cristo Jesús. Que más allá veremos a Cristo Jesús. Decía un chiquito, mirando a su papá que iba a ser asesinado por su fe, y le decían al padre, renuncia a tu fe y no mataremos a tu hijo. El hijo le dice, papá, no renuncies, papá, porque si me matan a mí, te matarán a ti. No te preocupes, papá, que nos encontraremos en el cielo. No te preocupes, papá, que nos encontraremos en el cielo. O sea, la vida de este tiempo es temporal. No pongamos nuestra mirada en las cosas temporales de este mundo, porque las cosas temporales pasan, la vida pasa. Lo único que es permanente es la palabra. Aferrémonos a la palabra de fe. Aferrémonos a la buena voluntad de Dios. Aferrémonos a Cristo Jesús. Amén. Convicción, entrega. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este tiempo de pruebas, en este tiempo, Dios, donde somos remecidos, en este tiempo, Dios, donde las cosas que vemos son más sugestivos de las que no vemos, pero en el nombre que está sobre todo nombre, oh Dios, trae una palabra fresca continuamente en nuestra vida, que podamos vivir, oh Dios, por fe, Señor, y no por las circunstancias de la vida, sino por esa palabra viva y eficaz que quebranta nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, y que vamos a entregarnos, oh Dios, cueste lo que nos cueste, Señor, nuestras convicciones, porque lo que vemos es temporal, Señor. Pero en ti, oh Cristo, está la vida eterna, Señor amado. Que nuestro corazón esté ardiendo por las cosas de arriba y no de esta tierra que es pasajero, transitorio, Señor amado. Que cuando haya esta pregunta, hallará el hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, fe en la tierra, Señor. Que podamos decir como el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Si estamos dispuestos a ser sacrificados por la causa de Cristo, Señor, morir por la causa de Cristo. Amén, Señor amado. Que nuestra vida sea un olor fragante a ti, Señor. Y que vivamos, oh Dios, conforme a tu palabra de fe, Señor amado. Y por ella andemos, y por ella vivamos, y por ella muramos, Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos de ti, Señor. Amén. Amén. Qué tremenda palabra. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que este es un texto clave que muchos de nosotros nos hemos aprendido, y esa ha sido nuestra bandera de victoria. Algo que comentaba el pastor Heredia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué tremendo el mensaje de esta noche. Y va a ser una semilla. Es una semilla sembrada en nuestro corazón. Le voy a pedir a la hermana Rosa Rodríguez que nos dé su comentario para esta noche. Hermana Rosa. Bueno. Pastor Luis Alberto Reyes, adelante con su comentario. Bendiciones. Pastor Heredia. Bueno. Hermana Rosa, le escuchamos. Sí, Pastor Morales, aquí estoy. Bueno, pues ustedes dos lo dijeron muy claro. Dijeron la palabra y dieron la explicación de la palabra tal cual. De verdad, no hay otra cosa que nos pueda convencer más que la palabra de Dios. Pueden salir libros y libros, así como los hay miles de libros que hablan de Dios, unos a una manera, otros a otra, unos dicen que el gran profeta, que el mejor evangelista, bueno, le dan muchos títulos, pero palabra de Dios es palabra de Dios y lo que está escrito, escrito está. Entonces, de verdad, yo creo que no cabe ninguna explicación más ni cabe comentario, porque todo estuvo explicado tal cual la palabra de Dios. Y lo que decía el pastor Heredia en cuanto a la obediencia de Noé. Noé solo obedeció, a él no le importó la burla, no le importaron los comentarios, porque él sabía en quién creía y sabía quién era Dios. Entonces, simplemente obedecía. Y él hizo el arca. ¿Cuántos años duró haciéndola? Y yo creo que los chinos copiaron del sistema de Dios, como le dio a Noé las medidas, porque cada mueblecito que uno compra que es chino viene con el mapa, con las medidas. Y así fue Dios con Noé, que no había llovido ahí, claro que no había llovido, esa era la idea. Porque si todos los días lloviera y lloviera, pues un arca pues era como normalito, pero ahí no llovía. Y aparte de eso, no había playa, no había mar, no había nada como que sustentara
la locura de hacer un arca. Pero es que él era un loco creyente, era un loco que sabía a quién le creía y sabía con quién trabajaba. Entonces, yo me sorprendo cada capítulo, versículo que leo, porque Dios es exacto, es perfecto. No hay que buscarle, como dicen, otra pata al gato, porque solo tiene 4. Y no hay explicación, no hay argumento que pueda cambiar lo que es el significado de la palabra. Y en cualquier lugar que nosotros abrimos la palabra, ahí hay explicación. Ahí está el texto, ahí está perfecto, tal cual. Y de verdad que hablar de las cosas de Dios es lo más bonito que hay. Y Él se manifiesta a través de muchas cosas, como decía el pastor Heredia, de no películas, sino documentales en cuanto a las plantas, animales y todo. Y si uno se pone a mirar cada detalle, cada animal, su sabiduría, cada flor tan, pero tan perfecta. Y yo digo, ay Señor, tú eres bien detallista y fuiste muy detallista al hacer las flores. Le pusiste punticos, rayitas, color, un esfumado, pero el hombre trata de imitar y hay flores que se ven aparentemente muy perfectas, pero una cosa que el hombre no pudo hacer fue darle el perfume que cada flor tiene, igual que cada fruto tiene su sabor. Entonces, esa es la perfección del Dios en el que creemos. Dios les bendiga. Amén. Pastor Luis Alberto Reyes, no sé si esté por ahí. Si no, Pastor Heredia, ¿algo más que quiera agregar al tema de esta noche? No, agradecido a Dios por esta oportunidad y por la contribución de Rosita, de vos, para embellecer toda esta decoración de la palabra de Dios, verdaderamente. Gracias, gracias. Seguiremos compartiendo en otra oportunidad. Me interesó bastante a mí mismo para aprender. Gracias. Me gustó mucho cómo usó ese globo terráqueo para mostrar cómo el Señor cuida el mundo entero. ¿Verdad que sí? Y me quedé impresionado porque cómo Dios en su gran misericordia guarda el mundo entero de peligros, de desastres, pero cómo cuando el Señor cuida el mundo entero, es por la fidelidad de Dios, Claro, la misericordia. Dios da testimonio de sí mismo, ¿no? Que que Él va a cuidar siempre su tierra. Y el bien y la misericordia nos siguen todos los días Amén. de nuestra vida. Y yo creo que la palabra que Gloria a Dios. el Señor puso en su corazón para compartir esta noche
fue de mucha edificación. Amén. Hermana Rosa, le pediría de favor si nos despide con una oración para esta noche. Amén, encantada. Nuestro buen Dios y Padre, realmente estamos sorprendidos de las cosas que tú haces, pero no debemos sorprendernos de nada porque tú eres Dios. Sí, Y Señor. de ahí, Señor, si tú con tu amor y misericordia cuidas el mundo entero, ¿qué más te podemos pedir? Señor, solo te rogamos encarecidamente que aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, porque si te creemos, si te servimos a ti, el Dios viviente, Señor, no debemos temer nada ni a nadie. Y delante de ti estamos, oh Dios. Aleluya. Yo te ruego encarecidamente que tú bendigas a cada persona que escuche este mensaje, Amén. Señor, que es ungido por ti, es tu palabra, Señor. Es tu palabra en contra de cualquier otra versión, otra explicación. No hay explicación más clara que tu palabra y tú lo dices que no se agregue ni una tilde. Entonces, Señor, tu palabra está completa, tu palabra es viva y eficaz y solo ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a tener esa fe plena, ciega en ti, porque tú eres el Dios creador del universo. Tú eres el Dios creador de todo lo que existe, Señor. Nuestros ojos no alcanzan a ver tu grandeza. Al lado que miremos, Señor, hay maravillas, rocas grandes, árboles, animales raros, de todo, porque a ti te plació hacerlo así. Dios, tú eres maravilloso, grande, poderoso, amoroso, fiel. Gracias, mi Dios amado. Delante de ti estamos y quedamos en tus manos, Rey soberano, hoy y siempre. Ayúdanos a no desfallecer, porque seríamos ingratos después de ver tu grandeza, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu testimonio vivo, por tu amor y misericordia de haberte placido en escogernos como tus hijos. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amén. 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 Gracias, Rosita. Gracias. Gracias, Amén. Pastor Alberto. Nos vemos Gracias, Luis Alberto Reyes. Gracias, Segundo. Bendiciones. nos vemos el Amén. miércoles. Dale, el miércoles nos vemos. Amén, amén. Nos vemos el miércoles. Que el Amén, Señor les gracias. bendiga y les guarde. Buen fin de semana.